Bueno, nuevamente muy buenas noches para todos, para un saludo muy especial para el profesor José Cogollo. Mi nombre es Jorge Antonio Cuta Pérez, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Militar Nueva Granada. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre qué es hipótesis y variables. Entonces, arrancamos por acá con una definición de un crítico físico que se llama Mario Bunge. Dice que Mario Bunge fue un epistemólogo, filósofo, físico y crítico argentino nacionalizado canadiense. Fue uno de los científicos hispanohablantes más citados en la historia, y él habla sobre que la hipótesis son enuncios generales de una teoría. Se pueden derivar proporciones de forma lógica de pruebas empíricas a través de la experiencia, por lógicas. Se plantea explicaciones, soluciones tentativas y soluciones tentativas, perdón. Creo que me equivoqué en esa parte. Entonces, en las hipótesis son suposiciones de hechos que no se pueden observar directamente. Pueden ser proporciones. Hay explicaciones o soluciones para una investigación. La formulación de la hipótesis, entonces las hipótesis. Habla sobre apoyarse en el conocimientos comprobados, obviamente, capaces de proporcionar explicaciones a los hechos que se refieren de las mejores de ser las mejores entre las proporciones. Entonces, esta parte es muy importante, apoyarse en conocimientos comprobados. También habla de la formulación de la hipótesis. Deben conectarse a la estructura teórica, La hipótesis debe ser simples, proponer respuestas provisionales a la investigación. De acá pasamos a la hipótesis. Habla sobre un investigador que fue Leonardo Ladrón de Guevara. Él habla sobre de condiciones para la hipótesis. Deben apoyarse en conocimientos comprobados, como anteriormente lo hablaba el otro autor. Proporcionar explicaciones suficientes, ser las mejores dentro de las proporciones provisionales, estar conectadas a la estructura teórica, de efectuar derivaciones y deducciones. Deben ser simples. Por otra parte, los requisitos que tienen que tener estas hipótesis, o bueno, lo que habla él también, los requisitos es proporcionar respuestas provisionales al problema, ser sometidas a pruebas, no simplemente estar una hipótesis y ya, y no, eso no es conveniente. Debe formularse en términos relacionales, formular en términos sencillos, también que sean fáciles de interpretar, evitar términos de adjetivos, no tener referencias, especificar las unidades de observación, o sea, los números en este caso. Clases y pruebas de hipótesis. Entonces, dentro de las clases están la hipótesis de trabajo. Es la inicial, se plantea para las respuestas anticipadas a un problema. La hipótesis nula indica información anhelada para el investigador, para la investigación, y es contraria a la hipótesis de trabajo. Luego tenemos la hipótesis descriptiva. Son supuestos respecto a las características de un fenómeno o de personas que son objetivos de estudio. Luego está la hipótesis de estadística, que es muy precisa, no muy directa ya sobre lo que quiere decir. Son suposiciones formuladas en términos estadísticos. Otra parte de cómo se prueban. Entonces estamos mirando las clases, ahora cómo se prueban. Las pruebas de las hipótesis científicas son sometidas a un escrutinio empírico, determinar si son refutadas al observado por el investigador. No se puede probar su veracidad, pero sí los argumentos. Cuantas más investigaciones hayan, pues mayor su veracidad, y pues así se valida. La hipótesis también sustituye a los objetivos y las preguntas para guiar al estudio de investigación. Y eso como
como tal sobre lo que es las hipótesis. Si citamos a estos dos autores, hay que aclarar también que estos temas o estos términos que vemos acá fueron también por el material de estudio que tiene la universidad en esta materia de metodología de la investigación. Luego pasamos, pues hablamos de hipótesis primero, ahora pasamos a las variables. Entonces, variables es cualquier característica de una realidad, es susceptible de asumir diferentes valores, ya sean cuantitativos o cualitativos, que en términos cuantitativos y cuantitativos es cuando nos referimos más exactamente a números, y pues no más exactamente, pero sí tiene referencia a ello, y cualitativos pues a cualidades de ese problema o esa investigación. Puede también tener valor fijo para un objeto determinado. Entonces, dentro de las variables es todo aquello que pues se mide, se controla, se estudia. De acá que se mide, se controla, se estudia, es que también tiene correlación a lo cuantitativo y cualitativo pues, de una investigación. Puede definirse conceptual y operacionalmente. En las clases de variables pueden ser cualitativos y cuantitativos como anteriormente mencionaba, y se clasifica en continuas, directas y otras clasificaciones. Entonces sobre las continuas sucede cuando entre uno o otros valores. Unos ejemplos es la altura de una persona, el peso de un objeto, el rendimiento de un estudiante. En esta parte del rendimiento de estudiante hay infinidades de posibilidades intermedias, ¿sí? Porque hay bastantes factores que influyen en el rendimiento de un estudiante. Entonces, en la parte directa, en la otra clasificación, en la parte directa, sucede cuando la posición intermedia no tiene sentido, se salta de un lado al otro de forma paulatina. Un ejemplo de eso es la cantidad de hijos que puede tener una persona. Dentro de estas directas pasamos a la variable dicotómica, que admite solo dos posibilidades. Como decimos por ahí, o blanco o negro, no hay otra. Entonces, por acá tenemos un ejemplo muy directo que es muerto, vivo, hombre o mujer. Entonces, eso como tal la variable dicotómica. En otras clasificaciones están las categóricas, con características que representan una igualdad, ejemplo, sexo masculino o femenino. Entonces, en las otras clasificaciones están las de medidas, de asignación de números o personas objetos que tengan cantidades de algunas características. También están las experimentales. Los investigadores establecen condiciones experimentales con variables. De acá tenemos variables y dimensiones. En las dimensiones partimos del componente significativo de la variable. Posee una relativa autonomía, posee diferentes valores, pero siempre ser de límites congruentes, tengan coherencia. Otra parte de las dimensiones es descomponer. En algunas dimensiones la cualidad es variable. Bueno, entonces esto como hipótesis y variables. Sobre las hipótesis hay que enfocarnos también de que deben ser con bastante veracidad, que tengan como coherencia también, para que sirvan en la investigación y no sean simplemente como un obstáculo o como que como cuando uno se despista de algo, ¿no? Entonces tiene que ser muy precisa, muy veraz, ojalá con, qué sé yo, con antecedentes o con cosas, algo que sume a esa hipótesis, siempre es de importancia. Entonces, pues nada, este ha sido el video de la explicación de hipótesis y variables. Muchas gracias.